Después de 7 años de dictadura militar, viviendo en estado de sitio, donde hubo más de 8.000 desaparecidos, censura en todos los ámbitos y una guerra de Malvinas perdida, el régimen militar colapsó y obligando a las autoridades a concurrir a elecciones y que volviera la democracia. Así, dentro de los candidatos mayoritarios podemos encontrar a Raúl Alfonsín, candidato de la Unión Cívica Radical, y Italo Luder por el Partido Peronista. Así, el 30 de octubre de 1983 se produjeron las elecciones con una convocatoria masiva, donde Alfonsín obtuvo el 51% de los votos, mientras que Luder el 40%. En su gestión de gobierno, Alfonsín se asentó en la democratización y la lucha contra el autoritarismo, con la formación del CONADEP y el juicio a las juntas militares. En lo económico, Alfonsín encontró un país devastado con una gigantesca deuda externa y un proceso inflacionario terrible, planteando así un plan económico urgente. El plan austral, que impedía la emisión monetaria, planteaba congelamientos de precios y salarios. Se crea una nueva moneda, el austral. En un principio esto funcionó, pero los levantamientos armados que fueron dirigidos por el teniente coronel Aldo Rico, conocido como el de los cara pintadas, lleva al país a tener miedo de otro golpe militar. El hecho conmovió al país. Alfonsín negoció contra los sublados, volviendo a casa de gobierno y dirigiéndose a la multitud que lo aguardaba. Anunció el fin del conflicto y afirma: la casa está en orden. A consecuencia de lo sucedido, el gobierno envía al Congreso un proyecto de ley conocido como Obediencia Debida, el cual fue aprobado rápidamente. Sin conformarse con esto, en 1988 Aldo Rico vuelve a sublarse y meses más tarde lo hace el coronel Mohamed Ali, con la intensidad de conseguir una amplia amnistía. Ambos levantamientos fueron derrotados. El gobierno de Alfonsín debía tomar nuevas medidas al Plan Austral, el cual llamó Plan Primavera, pero que no tuvo resultado. Así, en 1989 llegan nuevas elecciones presidenciales donde el Partido Peronista había ganado terreno. La Unión Cívica Radical postula Ángelos y por el peronismo Carlos Saúl Menem, ganando esto lo económico en una gran crisis, tensión, estallido social, saqueos a supermercados y una hiperinflación provoca que Raúl Alfonsín entregue el mando 6 meses antes. Al asumir el gobierno, el clima generado por la hiperinflación exigía medidas urgentes para corregir el rumbo. Planteando los decretos de necesidad y urgencia, Menem aprovecha esta situación para llevar adelante su política de reestructuración económica. Así, con la ley de reforma de Estado comienza la privatización de muchas empresas, YPFs, ETEL, etc. Así, en 1991, la inestabilidad económica lleva a Menem a colocar en el Ministerio Económico a Domingo Cavallo, que lleva una arriesgada apuesta, la llamada ley convertibilidad, creando un tipo de cambio fijo, un peso y un dólar. Los resultados al principio fueron exitosos. Hacia 1993, los precios al consumidor crecieron y la reactivación económica fue también significativa. Esta etapa de crecimiento perdurará hasta 1994, año que se reformará la Constitución Nacional. En 1995, Carlos Saúl Menem se presenta nuevamente a elecciones donde las gana. Pero una nueva crisis se presenta: convertibilidad del peso y su equiparación con el valor del dólar. Lleva al gobierno a tomar medidas de austeridad y firma la deuda con el Fondo Monetario. Pero este sigue agravando. Menem reemplazaba a Cavallo
por Roque Fernández, que continúa la misma orientación. Pero la crisis en países como Brasil lleva a una devaluación y ocurre un estancamiento económico. La caída de la producción provoca desempleo, cierre de fábricas, al mismo tiempo la recaudación impositiva se agrava y el endeudamiento externo también. Llegamos a 1999. El 24 de octubre se replantean elecciones presidenciales que dieron el triunfo a la Alianza Fórmula, integrada Fernando de la Rúa y Carlos Chaco Álvarez. No fue una victoria amplia. La agrupación vencedora no contaba con mayoría propia en el Congreso. La alianza dejó para después de las elecciones muchas definiciones necesarias, como por ejemplo la orientación económica para salir de la recesión. El país atravesaba una situación muy difícil. El endeudamiento externo había trepado hasta más de 120 millones de dólares. El déficit del Estado llegó a 7.000 millones de dólares. Las dimensiones de la herencia recibida eran mucho más graves que lo previsto. Por su parte, ya durante el segundo gobierno de Menem, la Argentina no había cumplido las condiciones establecidas en los créditos tomados, que incluían ajustes en el déficit de las provincias y el sistema previsional estatal. Ante la gravedad de la situación, el nuevo equipo económico, cabezado por el radical Luis Machinea, adoptó una política de ajustes mediante aumento de impuestos y una disminución del gasto público. Este ajuste creó en la opinión pública la idea de que la gestión económica continuaba los lineamientos del menemismo. Así llegamos a la crisis del 2001. Quizás haya sido el peor derrumbe social de la historia. Hacia fin es de aquel año la disolución de los vínculos políticos, económicos y sociales. Llegó al punto tal que no se podía garantizar las condiciones. El colapso del aparato productivo, bancario y de las finanzas públicas, con la restricción bautizada como corralito, desencadenó violentas protestas que fueron reprimidas, dejando un saldo de 33 muertos. Los supermercados fueron saqueados. En los barrios, la población se expresó con el llamado cacerolazo. Ante esto, el 19 de diciembre de 2001, el presidente decretó el estado de sitio y al día siguiente el mandatario firmó su renuncia y abandonó el inmueble en un helicóptero.